diciendo que la consulta se ha hecho y no es vinculante, por lo tanto cumplió con ciertos estándares, el proyecto se aprueba. Entonces, creo que tenemos que ser más novedosos en el uso de la consulta y a lo menos en Chile la participación ciudadana también darle un poquito más de relevancia, porque la verdad es que mucho no influye tampoco, tampoco es vinculante en Chile y se ocupa por muy poquitas cosas. Y esas divisiones entre sociedad civil y pueblos indígenas existen a lo menos en varios, se repiten en varios países. Y quisiera saber al colega no sé si es un colega, no, al exponente de Ecuador si el caso que nos presentó es un caso que se ha repetido en varias veces o es un caso excepcional. Eso. Gracias. Ya, por favor. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Voy a hablar español, si posible. Quiero agradecer la posibilidad de estar aquí con ustedes como un elemento como casi convidado, porque estoy acompañando a mi hijo, quien es un estudiante que acaba de hacer un trabajo entre los indígenas amazónicos, invitado por Cristian y yo, siendo aquí en Brasilia en una misión oficial, decidí de juntarme para esta, por lo muy interesante que es el tema del seminario, que coincide mucho con lo que está haciendo la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en materia de derechos de los pueblos indígenas, que son entre nuestras principales prioridades, y particularmente toda esta conflictividad entre el modelo de Homo Faber, de utilizar la naturaleza una fuente de enriquecimiento rápido y el concepto indígena donde la tierra, el territorio representan un lar físico y espiritual de una comunidad. Ahora, si me permiten 3 comentarios muy breves. Además de la dimensión, se habló bastante de la herramienta de la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada a la fe. Se mencionó este fascinante ejemplo de Yasuni como un ejemplo donde se pudo utilizar como herramienta la consulta popular de la población en su conjunto. Me atrevería a mencionar algo que un poco fue mencionado en el ejemplo venezolano, y es el reconocimiento por parte de los estados de la justicia indígena como tal, con los sistemas paralelos de la justicia indígena. Y en esto sabemos que hay grandes diferencias entre los países, que algunos sí la reconocen, otros no, y aún entre los países que sí reconocen la justicia indígena como de forma declarativa, tenemos grandes problemas de implementación. Y otros temas, y tal vez más bien como preguntas a nuestros palestrantes que no se mencionaron. Uno es sobre las tierras, el modelo que tienen varios países de América Latina, donde hasta demarcan la tierra para un pueblo indígena, pero el Estado se reserva el derecho por todo que es bajo el suelo, y por lo tanto concesiona, como eso suena muy bien, que es propiedad de la nación, pero el segundo paso es que se dice que se puede concesionar, entonces masivamente se concesiona a empresas
gran parte transnacionales, el derecho extractivista a lo que está bajo el suelo, lo que finalmente, como en casos como tal vez conocen Antequera en Bolivia, lleva a los pueblos indígenas a la imposibilidad de seguir con su modo de vida si es que ustedes tienen esta tierra, pero lo que está abajo de la tierra está concesionado y evidentemente la actividad extractiva hace imposible la forma de vida que ellos tuvieron. Y al final, un nuevo problema que nos surge en Ecuador en el mismo año de la positiva noticia sobre Yasuní, y es el decreto del presidente Lasso que introduce una consulta ambiental que reemplaza, o se está utilizando el reemplazo de la consulta indígena sin cumplir con los requisitos que tiene que tener una consulta indígena, y todo esto en un contexto donde se cuestiona si es que para las poblaciones como que se autodescriben más bien como campesinas que indígenas, aunque tienen parcialmente una origen indígena, como es en los casos de Palo Quemado, los casos de las naves, si corresponde una consulta indígena. Entonces las autoridades dicen, no corresponde. Para ellos corresponde tan solo esta consulta ambiental que se hace de forma muy técnica, que no es culturalmente adecuada a estas poblaciones campesinas, donde llega la autoridad y las empresas con una ventaja, como un lenguaje muy técnico, y se gana la batalla. Entonces, de eso, como tenemos otros tipos de conflictos. Entonces, también decimos, nos surge una paradoja en este momento cuando las empresas, las autoridades e incluso el gobierno de Canadá, porque se trata de empresas principalmente canadienses, argumentan, no son indígenas, no pueden comprobar que son indígenas y por lo tanto no corresponde a otra consulta que está reducida ambiental. Ok, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a nuestros panelistas. Si les parece, invertimos el orden. Empezamos por... Silvina levantó la mano, entonces Silvina va a hablar. ¿Ya? Nos quedan 20 minutos prácticamente, así que 5 minutos cada uno y después van a quedar un par de minutitos para cerrar. Por favor. Gracias, disculpen, pero yo justo tenía que retirar porque pensé que era hasta las 12:30, pero quería... ¿me escuchan, verdad? No te escuchamos, sí. Ahora sí, para que repitas. Perfecto. No, que pedí la palabra antes, pero ya aprovecho el tiempo. Varias cosas, un poco anoté algunas. Vos decías, Juan Jorge, que yo lo había dicho de manera pedagógica, pero no, yo estaba haciendo la diferenciación entre material e inmaterial. ¿Pero por qué lo digo? Hay como un prejuicio pensando que los bienes culturalmente intangibles tienen que ver con cuestiones inmateriales, espirituales, que eventualmente afectan la identidad, algo no menor, son derechos fundamentales, derecho a la identidad, lo sabemos ambos, sobre todo vos que es tu centro de trabajo, pero que no tendría que ver con una sobrevivencia material. Y lo que yo quise decir es que también el afectar estos bienes intangibles afecta su sobrevivencia, no solo como pueblo, sino también como individuos, porque puede incluso afectar su soberanía alimentaria. Y en ese sentido, por eso hacía, digamos, la distinción para superar el prejuicio de que piensen que solamente sería, bueno, una cuestión identitaria que algunos piensan que es
exageración, esto hay, de qué es la identidad, cuando en realidad muchas veces lo que está en juego es la propia vida, para decirlo así en términos de extremos, ¿no? Siendo radical. Cristian me preguntaba por los obstáculos epistemológicos, y yo creo que siempre va a haber un punto de inconmensurabilidad. ¿Esto significa que no se pueden construir herramientas interculturales? Por supuesto que no. Creo que nosotros, quienes estamos aquí compartiendo este espacio, trabajamos para la interculturalidad. Lo que ocurre es que me parece que hay que muchas veces no abandonar, pero sí relativizar o matizar estos saberes expertos, que pueden ser, siempre que hablamos de pericias, por ejemplo, pensamos en la pericia antropológica. Podrían ser pericias de legos también, de preguntarle a los pueblos indígenas qué está pasando, digamos, cómo ellos protegen o son guardianes del territorio. En ese sentido, me parece que, y esto tiene que ver con la construcción y el diseño de la herramienta, hay que incorporar en primera persona, sin traducciones, las voces de las comunidades indígenas. Y esto, digamos, engancho con la intervención del compañero chileno, me parece, con respecto a esto de la objetividad. Creo que abandonar la idea de que uno puede construir herramientas objetivas. Uno puede tender, y yo entiendo los esfuerzos, y comparto, aunque a veces no los entiendo, de la inteligencia artificial y etcétera, etcétera. Pero ¿qué digo? La inteligencia artificial no es otra cosa más que una base de datos inmensa y un conjunto de conocimientos de seres humanos que están puestos ahí para ser trabajados de otra manera, para decirlo así como burdamente y de manera ignorante. Discúlpenme quienes son expertos en inteligencia artificial. Entonces me parece que uno tiende a construir herramientas que minimizan riesgos y que garanticen derechos, dicho de alguna manera. Pero creo que, digamos, es imposible no tener presente la cuota de subjetividad en esto. Y esto es inescapable, digamos, al ser humano. Si nosotros tenemos una mirada del mundo que piense que las actividades extractivistas son importantes porque tienden a desarrollo, dan trabajo, etcétera, 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 van, digamos, a afrontar otras políticas sociales como que me van a dar el dinero para afrontar políticas de vivienda, de educación, etcétera, etcétera, yo voy a tener un sesgo en eso. Entonces tenemos que poner las cartas sobre la mesa, tenemos que poner toda, incluso el posicionamiento político e ideológico, porque si no, otra vez, el árbol nos va a tapar el bosque. Luego, a la observación de Liz, a ver, yo creo que hay otros ejemplos exitosos, no solo Yasuní, sino que, por ejemplo, en Argentina, y lo que yo conozco, hay, digamos, sociedad civil movilizada que ha parado la megaminería a cielo abierto. A veces con alianzas de pueblos indígenas, otras veces, digamos, sin esta alianza virtuosa. Lo que pasa es que tenemos que entender que cualquier afectación ambiental no solo va a afectar a los pueblos indígenas, tenemos que sacarnos esa también idea de que es problema de indios, porque en realidad es la Amazonía. No, en Yasuní se discutía que es patrimonio de la humanidad y que en realidad es el pulmón de la humanidad. O sea, a mí me importa que contaminen, aunque el principal o el primer afectado sea alguien perteneciente a pueblos indígenas, pero creo que tenemos que entender que el impacto ambiental no es solo para pueblos indígenas, para pueblos tradicionales, comunidades locales, quilombos, etcétera. Es para toda la humanidad. Y ya para terminar, no pude entender, así que ahí sí pido disculpas sobre la relevancia de la introducción de pluralismo jurídico y de sistemas de justicias propios dentro de este tema que estamos discutiendo, aunque evidentemente es un tema que siempre está en la palestra cuando discutimos sobre derechos indígenas, pero sí referirme a esto del subsuelo, que es un tema que hemos discutido y seguimos discutiendo enormemente, porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el territorio indígena es un concepto mucho más complejo. Entonces, claro que tenemos contradicciones y hay una cuestión de disputas que no vamos a resolver, pero para los pueblos indígenas su territorio también es el subsuelo.
Y bueno, el Estado va a decir, no, el subsuelo es una, digamos, cuestión que me pertenece. Le damos la superficie del suelo. Error. Esto no es el concepto de territorio que manejan los pueblos indígenas y que ha admitido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el concepto de territorio con el que tenemos que manejarnos. Por supuesto de que creo que en estas discusiones, que parecen que son de conceptos, pero que son eminentemente prácticas, se encuentra el corazón de la disputa. Y seguiremos disputando esto, que los estados van a quererse hacer cargo del subsuelo y que ni siquiera van a utilizar la herramienta de la consulta para, digamos, concesionar el subsuelo. Pero bueno, esa es otra gran discusión que obviamente creo que, digamos, está dentro de los temas que hoy se plantean alrededor de, digamos, los impactos y etcétera, etcétera, que es la mesa en la que estamos discutiendo. Bueno, eso. Gracias. Muito obrigado, Silvina. Agora passamos a palavra, não sei se alguno se quer, senão a Paulo. Juan. Professor Aguilar, se quiser começar, fique à vontade. Então, não, você pode, Paulo. Posso? Você tem 5 minutos. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Tem sido uma manhã muito proveitosa. Tanto as exposições quanto, inclusive, os comentários que vieram à sequência. Eu vou tratar de alguns poucos pontos para não me estender demais. A questão do estabelecimento desse diálogo entre povos indígenas e entidades, mencionado pelo professor Juan Jorge, é muito interessante, porque eu trouxe aqui hoje alguns exemplos em que esse diálogo foi estabelecido, mas nós sabemos que, na realidade, pelo menos do Brasil, que eu posso mencionar, pela grandes diferenças e especificidades de acordo com a região do Brasil e os povos indígenas que podem ser estudados, nem sempre há esse diálogo, eles são escutados, né? Os indígenas são visíveis aos olhos da sociedade. Esse é um trabalho, pelo menos considerando a realidade dos órgãos públicos brasileiros, né, das entidades do Brasil, precisa ser fomentado. Existe no Brasil a FUNAI, existe a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, entre outros órgãos, o próprio IBAMA, o ICMBio, tem como auxiliar e fazer esse diálogo acontecer. O professor Juan Jorge mencionou muito bem, o Ministério Público no Brasil ele tem uma função bem diferente de outros países. Nós temos a defesa dos direitos fundamentais, a tutela dos direitos fundamentais, no caso federal, nos interesses fundamentais ligados a interesses da União, que envolvem os direitos indígenas coletivos, e por isso existe esse trabalho constante de estabelecimento de diálogos para permitir. E nisso entra uma função que o professor Rodrigo mencionou sobre a autonomia indígena, e eu preciso mencionar, que eu deveria ter mencionado já na apresentação original, que esse termo de ajustamento de conduta da autonomia indígena teve uma participação fundamental do professor Rodrigo Paranhos nas negociações, no estabelecimento de cláusulas e da construção de pontes para que esse acordo saísse. Então, ele provocou, mas ele conhece muito bem esse tema, melhor do que eu, com certeza. E é muito importante que, se a gente falamos aqui bastante, todas as exposições mencionaram o direito de consulta prévia, livre e informada, mas se o povo indígena não tem acesso às informações todas, não tem condição de se expressar da maneira mais adequada, essa autonomia, essa consulta, na verdade, ela vira apenas uma formalidade, uma medida não efetiva, só para dizer que fez, sem efetivamente acontecer. Também queria comentar que eu achei muito interessante o que a professora Liz mencionou sobre
o direito de consulta ser vinculante ou não, essa é uma questão que não é simples, né? Nós não temos, pelo menos no Brasil, isso de maneira expressa, nem na jurisprudência, nem na legislação, mas é possível defender uma vinculação, sim, tanto quanto a implementação ou não do empreendimento, ou, pelo menos, se isso não for considerado possível, pelo menos em que as medidas mitigatórias, compensatórias e ou indenizatórias definidas pelos povos tradicionais sejam efetivamente implementadas como condicionante do licenciamento ambiental. Por fim, a questão sobre direito da terra demarcada e o seu solo, eu queria só ponderar, a professora Silvina falou muito bem já sobre isso, mas eu queria ponderar que no Brasil a Constituição prevê que essas terras são terras públicas, são terras da União, o que dificulta um pouco, de certa forma, o debate, porque os produtos originados do subsolo brasileiro também são da União em geral, mas nas terras indígenas, já por ser terra pública, acaba dificultando que isso possa ser considerado de direito dos povos indígenas. E é uma questão que é relevante, porque, em muitos casos, os indígenas, querendo ter alguma atividade econômica, né, exercer alguma atividade econômica no território indígena, sofrem uma série de restrições que os particulares no entorno, que não são terras indígenas, podem exercer. E isso pode gerar algumas dificuldades, porque, às vezes, o modo de vida tradicional, um extrativismo tradicional, não é mais possível pela degradação da terra no seu entorno, e os indígenas também não podem desenvolver uma outra atividade econômica do seu interesse por uma série de restrições existentes pelo Estado, por se tratar de terra indígena. Mas esse é um tema que mereceria, talvez, um tempo maior. Só levanto para a nossa reflexão, porque o que gera-se de consequência a isso, pelo menos numa realidade brasileira bastante comum, é o arrendamento dessas terras indígenas. O indígena cede essa área para um particular explorar a preços muito baixos, com concentração de valores na mão de poucas lideranças, e os povos indígenas em si sofrendo sem a possibilidade de usar recursos e nem mesmo a própria terra indígena. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a atenção de todos. Eu queria saber se tem algum e-mail que eu possa enviar um PDF da minha apresentação para quem tiver interesse em olhar com mais calma, até porque teve uma desarmonia entre o que eu falava e o que aparecia. Não achei um chat aqui para poder enviar, então, se tiver qualquer questão, eu mando depois para facilitar. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, doutor Paulo. E só para informar, nós já recebemos sua apresentação e circulamos aqui pelo chat. Ela já está o PDF lá. Tá legal? Muito obrigado. Então, muito obrigado, Paulo. Además, você é um servidor público. Nosotros acá, los chilenos, estamos en una semana dedicada a esto y você dejó aparte una mañana de su trabajo por ficar con a gente. Então, muito obrigados. Agora eu paso la palabra. Puedes dirigirte, por favor, Ángel. Tienes 5 minutos para que puedas replicar aquí los comentarios y preguntas. Ok, muchas gracias. Gracias por las intervenciones. Yo me mantengo en la misma línea de la compañera Silvina, en el sentido de que los temas ambientales deben formar parte de una ética de la vida. Yo considero particularmente que el principio de corresponsabilidad debe estar transversal en todas las sociedades. Y por eso considero que la consulta que se hizo acá en Ecuador para el tema de Yasuní es un tema muy relevante si lo vemos desde esa perspectiva, de la gobernanza global y el involucramiento y el principio de corresponsabilidad. En cuanto a la compañera que planteó la inquietud sobre si existen precedentes en cuanto a la consulta de Yasuní, puedo decir que en Ecuador ha habido muchas demandas de parte de comunidades y pueblos indígenas
campesinos por hacer valer los derechos de la naturaleza. Yo he revisado y la mitad de ellas ha ganado la naturaleza y la otra mitad se han interpuesto intereses muy, muy visibles. Pues. Y les quiero comentar otro aspecto importante en relación con la pregunta que hizo la compañera, es que el 23 de agosto, el mismo día que elegimos presidente a Daniel Noboa, ese mismo día se hizo otra consulta, aparte de la Yasuní. Es ustedes, colocar en una elección presidencial, que es el momento de mayor expresión democrática en un país, colocar temas ambientales, eso ya deja mucho que para el análisis y es una lectura bastante significativa. Ese día, cuando se eligió el presidente Daniel Noboa, el actual presidente, y se hizo la consulta Yasuní, se hizo otra consulta, pero sectorizada al distrito metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha. Ustedes, otra consulta. Aparte de eso, en esa no iban a votar las demás regiones del país, sino sectorizado a una parte geográfica que es el distrito metropolitano de Quito. Y se hizo la consulta ambiental porque allí existe una reserva de biosfera de 273.000 hectáreas que se llama el Chocó Andino. En esa región fue declarada reserva de biosfera y los habitantes de esta provincia, únicamente ellos, exclusivamente ellos, iban a votar sobre la minería de oro, plata y cobre que existe allí. Minería artesanal, pequeña, mediana y gran escala. El 68% de la población de la provincia de Pichincha votaron de que se paralizaran las actividades mineras en esta zona del Chocó Andino. 68%. Lo único malo es que esta consulta planteaba que las actividades, 12 concesiones mineras que existen allí, iban a continuar operando. Solamente la consulta era para que no se otorgaran otras licencias en el futuro. Pero también es significativo. Creo que esta no fue una consulta nacional, sino que fue una consulta regional, provincial, para un tema de tipo ambiental. Entonces, tenemos otra experiencia precisamente ese día, y creo que todo ello nos deja lecciones. Fíjense ustedes, allí el que no se continuó las explotaciones obtuvo un 68% para que no continúe la explotación de oro, cobre y bronce en esta reserva de biosfera que está en el norte del país, en la parte más que todo urbana, donde no hay poblaciones indígenas. Bueno, esta sería mi intervención para aclarar la inquietud que me hacía la compañera. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. En esto también que ha sido tu primera intervención en el marco de Red, así que excelentes aportes, ampliar también nuestra discusión al mundo brasileiro, y vamos a seguir hablando. Ahora eu paso a palabra a nuestro amigo Vladimir Aguilar. Den 5 minutinhos para que pueda cerrar, y después no se desconecten después de Vladimir, porque voy a dar algunos avisos, algunas coordinaciones. Por favor. Sí, gracias Juan Jorge, gracias a los compañeros y compañeras por sus presentaciones. Voy en la misma línea de los colegas que me antecedieron. Yo creo que el Estado en general como institución, la clase que lo dirige, el bloque de poder que está detrás de él, se reinventa en su relación con la garantía de derechos. Pero así como lo hace el Estado, también los sujetos de derechos lo hacen en su ejercicio. Y yo creo que ese es el proceso también que caracteriza a nuestros estados y fundamentalmente en aquellos países donde hay una diversidad cultural importante. Eso hace que, particularmente en el caso de Venezuela, pues los pueblos indígenas tengan las más disímiles estrategias de negociación intercultural. Yo creo que no es solamente el caso de Venezuela, creo que el caso en general de los países donde hay una diversidad cultural importante,
Y bueno, yo creo que eso también tiene que estar en la base y en el fundamento al momento de nosotros dar cuenta de estrategias de peritaje, del rol antropológico, en este caso, del peritaje, el cual, en mi opinión, tiene que estar transversalizado por la interculturalidad. Y en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, pues la revitalización, como intentábamos mostrarlo en nuestra presentación, de lo que son instituciones propias, ancestrales, tradicionales, de toma de decisiones, y que yo ubicaría más el tema del peritaje en una perspectiva de política pública intercultural, es decir, que permita un seguimiento del mismo, no verlo como un fin en sí mismo, sino como una herramienta y como un proceso. Y en ese sentido valoro el rol que pueden jugar las jurisdicciones especiales indígenas como una expresión del pluralismo jurídico, sobre todo porque son instancias, en mi opinión, hoy en día ya no solamente de resolución de conflictos, sino fundamentalmente instancias de gestión territorial. Creo que ese es un poco también el viraje que están dando las jurisdicciones especiales, y creo que también ellas comienzan a jugar un rol importante a la hora de incorporarlos como actores en estos procesos también de institucionales de peritaje antropológico. Las matrices, un poco retomando esa síntesis que hace Juan Jorge, en cuanto a la atención, ciertamente sigue siendo una matriz de carácter asimétrico. En el caso de los pueblos indígenas de Venezuela, pues esa matriz intercultural, como tú bien la has definido, de abajo hacia arriba, es una estrategia de resistencia que también los pueblos buscan en este proceso de reinversión, en ese relacionamiento con un Estado y con un bloque de poder y con una clase que lo dirige cada vez más autocrática en el caso de nuestro país, ¿no? En conclusión, creo que son temas que tenemos que seguir debatiendo, que tenemos que seguir discutiendo. Yo creo que también el peritaje, así como lo decía Paulo, como la consulta debe responder a realidades específicas y concretas, yo creo que las estrategias de peritaje también no son homogéneas. Pueden haber algunos lineamientos de carácter general, orientadores, pero, insisto, creo que también deben responder a las propias realidades específicas y particulares, donde ciertamente el conocimiento, los saberes indígenas, pues también sean parte fundamental de este proceso. En el caso de los Piasi, bueno, aquí un poco la estrategia que han seguido algunos pueblos indígenas en el caso de Venezuela para la protección de pueblos que están en aislamiento voluntario o que están en contacto inicial, ha sido en la declaratoria de zonas intangibles en los planes de vidas que ellos han definido desde sus comunidades. Creo que es una estrategia interesante de valorar, siempre en esa perspectiva de que en la perspectiva de los derechos intangibles, en el ámbito también de los derechos de la naturaleza, tal como lo hemos venido comentando en esta mesa. Y bueno, de nuevo agradecerles Juan Jorge, Cristian, Rodrigo, todos los buenos amigos de Brasil por la invitación y por permitirnos siempre compartir de nuestras experiencias con ustedes, nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos. Gracias. Muito obrigado, Vladimir, amigo, hermano, compañero. Y como siempre, nos vemos pronto, ¿no? Antes de cerrar la jornada, si yo no hablara, terminaríamos exactamente en la hora, pero hay que dar alguna información que creo que es relevante. En primer lugar, la alianza, esto lo explicamos ayer al iniciar nuestras actividades, la alianza entre la Universidad de Brasilia, la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad de los Andes en Venezuela y esta red en general, se viene extendiendo hace varios años, ¿no? Comenzó a partir de mi visita a Brasilia en 2021, en diciembre,
en que la universidad estaba cerrada por la pandemia, pero nos pudimos reunir con Cristian y elaborar una estrategia de trabajo, incluso en pandemia, con seminarios en pandemia, etc. Y ese trabajo se va a ver reflejado en su primer producto, que es un número especial de la Revista de Estudios de las Américas, que hemos coeditado con Cristian, quien habla, y Patricia también, ¿no? Sí. Nosotros dos, no, el libro es con Patricia. Nosotros dos, ¿ya? Y que ha sido, como digo, incluimos buena parte de los trabajos que ya venimos haciendo en esa obra. Solo falta la presentación que yo tengo que terminar, así que esperamos que estamos entregando el libro, el dossier especial esta semana. En segundo término, asociado a esa misma producción, hemos hecho una convocatoria para un libro que va a ser editado por la Universidad Autónoma de Chile y por la UNB. En principio van a ser un mismo libro, pero con dos presentaciones, dos ediciones distintas, una acá y otra allá, de todas maneras con una edición digital, de tal manera que lo que hemos venido trabajando en 3 años va a estar en 3 obras, ¿no? El dossier, el libro brasileño, el libro chileno y multilingüe. Algunas son traducidas, otras no, en portugués, en español, pero lo informamos para que todos sepan. Y a los que están invitados al libro, ya he enviado la convocatoria para que espero de aquí a final de año podamos estar cerrando el libro asociado a ese proceso. En segundo lugar, plantear que la cuestión de la inteligencia artificial y el peritaje es como herramienta en torno a la evaluación ambiental como proceso, fenómeno, y a la relación de los pueblos indígenas con las sociedades latinoamericanas como gran campo en el que estamos trabajando, lo que nos convoca. Este proyecto de vinculación internacional financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, que tiene acá 7 personas, va también a significar que va a ir a Chile en noviembre. Cristian, Patricia Perrone, de Brasil, en Chile, pudo ir a Temuco, no está acá, no. ¿Quién fue que fue a Temuco? Fueron las colegas de Luis Figueroa, de la Universidad de Viña del Mar. Está permitiendo mover mucha gente en torno a esta reflexión. Y en ese contexto decir entonces, ya tuvimos un seminario, un taller aplicado para conocer la inteligencia artificial y saber cómo funciona y hasta cómo se implementa en alguna medida. Como yo soy abogado, otros son ingenieros ambientales, otros como una antropóloga, etcétera, antropólogo, ingeniero, ¿ya? Pero en general la gran mayoría no conoce la máquina y nos juntamos a conocer la máquina para poder hablar de la máquina. Y en eso una cuestión que decía Silvina a tener en cuenta, es que nosotros no estamos alabando las virtudes de la inteligencia artificial ni alabando las virtudes del testaje antropológico. Constatamos como investigadores que son 2 herramientas que tienen aplicación práctica, nos interesa conocer sus potencialidades, conocer sus problemas y abordar sus problemas, y particularmente la inteligencia artificial, investigar y conocer los problemas, los riesgos que tiene para su utilización en este campo. Y después de eso veamos nosotros, conociendo la herramienta, cómo se va a utilizar. ¿Y por qué lo explico también? Porque a partir de todas las presentaciones de este seminario, del taller de Temuco y del próximo seminario que vamos a tener 21 y 22 de noviembre en Viña del Mar, ¿cierto, Luis? Vamos a publicar también otra obra, también en formato de libre acceso. Entonces, para los que han expuesto hoy en la mañana, están invitados. Los que puedan exponer hoy por la tarde, con eso voy a cerrar ya con lo que sigue, pero los que expongan en el marco de este seminario están todos invitados a participar de esta futura obra. Cierro entonces con qué es lo que viene en el marco del seminario. Hoy a las 2:30, de 2:30 a 5:30, tenemos una mesa redonda sobre la práctica antropológica en procesos de licenciamiento ambiental. Explicar algo. Teníamos un campo más amplio. La UNB prefirió focalizar la discusión hacia la pericia antropológica. En Temuco, en nuestro laboratorio, en uno de nuestros laboratorios de inteligencia artificial,
llevamos la discusión a la inteligencia artificial y probablemente en noviembre vamos a poder ya entrar con conclusiones desde todos los puntos de vista. Entonces, hasta ahora, ayer tuvimos la visita técnica, instituciones públicas, hoy día hicimos una reflexión más general, pero ya hacia la tarde vamos a entrar en el tema del peritaje antropológico. En la tarde, ayúdame, Cristian, los actores son, va a moderar Rodrigo Paraños, va a hablar Bruno Daschieri de FUNAI, Ricardo Neves de Neves Pereira del Ministerio Público, ¿verdad?, del Ministerio de Pueblos Indígenas, y Marco Paulo Flores Chilino del Ministerio Público Federal también, ¿no? Después mañana en la mañana de 8:30 a 12 va a moderar Cristian de nuevo. Hay otras presentaciones más desde el área privada y sociedad civil en relación con la pericia antropológica. Y por la tarde de mañana, el último día del seminario, no el último día de nuestras actividades, va a haber una mesa redonda en que los chilenos presentes acá vamos también a abordar, de nuevo vamos a ampliar un poco la mirada a los distintos componentes de nuestra preocupación científica, desde lo que viene siendo Gema, Carlos, Luis, Cristian, Paloma, Liz y yo en la materia. Así que muchas gracias por esta larga jornada de la mañana. Los esperamos a todas y a todos esta tarde, mañana en la mañana, mañana en la tarde. Y ahora Allende tiene fome. En Chile Allende dice, hace hambre, ¿no? Hace hambre. Así que nos vemos en... Allende se ve en una hora más. Okay. Atemais, Venezuela, Ecuador, Argentina.